Las alarmas han evolucionado así como ha evolucionado la tecnología. La cámara de tu móvil se enciende. Hace parte de tu servicio de alarma una transmisión de las imágenes de tu móvil a nuestra central de monitoreo. Eso nos puede decir o que te pasó algo, o que te robaron, o algo pasó, ¿no? Y hacemos un despliegue de información a la policía. La inteligencia artificial y el reconocimiento inteligente están cambiando la seguridad. En este episodio de Entrevistas del siglo XXI es hoy Ana Carolina Ramírez, directora general de Prosegur Alarms Colombia. Descubre cómo ella lidera la transformación en una industria desafiante. Prepárate para una visión del futuro de la seguridad. Félix, te daría mucha risa, ¿no? Porque yo estudié administración agropecuaria y después estudié administración de empresas. Bueno, yo creo que Prosegur es una organización que contrata talento, no contrata profesiones. Y eso es muy positivo, porque al final tú puedes tener una profesión, pero tu vocación y tu orientación hacia ciertas áreas de los negocios pues hacen que te vuelvas más experto o que te vuelvas una persona idónea para llevar ciertas cosas, ¿no? En una organización. Entonces, si me preguntas qué hay que estudiar, yo creo que independiente de tu formación, lo que hay que ser es muy talentoso. ¿Y su merced cuánto tiempo lleva en este negocio? Bueno, ya 8 años. 8 años llevo en esta organización y en este negocio y con muchos cambios, con muchos desafíos. Son 8 años muy divertidos. Cada uno trae su diversión, ¿no? Entonces, nunca me imaginé trabajar en una compañía de seguridad, ¿no? Es que quiero ir a trabajar a Prosegur, no te lo imaginas así, ¿no? Yo trabajaba en una industria muy diferente, ¿no? Entretenimiento, hace 8 años trabajaba en DirecTV. Y bueno, estando en DirecTV... Que tampoco es como que uno se imagina como que cuando escogió la primera carrera... Quiero trabajar en DirecTV, ¿no? Entonces, digamos que hay una trayectoria atrás. He trabajado en muchas organizaciones, en otras compañías, pero muy orientada siempre a las áreas de servicio y a las áreas de ventas, ¿no? Siempre he estado muy metida en las áreas comerciales, de servicio y entendiendo mucho todo el tema transversal, ¿no? de los negocios, que al final, independiente del producto o servicio, pues hace que las organizaciones lleguen con alguna solución a un usuario, consumidor, cliente o empresa, ¿no? Entonces, siempre he estado muy en esa línea y bueno, Prosegur aparece como un desafío, tal vez lo tengo que definir así, es un desafío personal. Me invitan a participar de un proceso, yo decía, ¿qué sé yo de seguridad? ¿No? Nada, o sea, simplemente sabía echar llave en mi casa, era lo máximo que tenía de seguridad. Y luego entender cuál era el reto, ¿no? De ese cargo, cuál era el reto, qué era lo que se quería hacer, por qué buscaban una persona que viniera de otras industrias, etcétera. Y fue un reto personal, sin duda, Félix. Una industria muy masculinizada, eran todos hombres. Y yo era la primera mujer que llegaba de una industria totalmente ajena a la industria de la seguridad, sin una experiencia previa en seguridad y aparte mujer. Entonces se convirtió como en un reto muy personal. Te lo tengo que decir que fue un reto muy personal. Yo decía, bueno, yo asumí esto, vengo con una visión de transformar un negocio que debe ser B2C y que se debe comportar como un negocio B2C, rentable para que se pueda crecer. Y fue mi desafío hace 8 años y ha sido una feliz travesía por ese desafío, ¿no? Una organización que se ha transformado, donde también me ha aportado mucho como profesional y luego se ha venido consolidando y hoy somos Prosegur Alarms en 5 ciudades en Colombia. Tenemos el primer lugar en la categoría de alarmas para hogar o negocio, con unos muy buenos indicadores, donde hemos pasado todos, ¿no? Una pandemia donde sufrimos un montón de cosas en la mitad y fuimos un equipo sólido que se consolidó a través de esta experiencia. Somos imparables, dice uno de nuestros valores, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que lo hace tan divertido. No debe ser fácil, hace 8 años, ser directora de una compañía y encima de una compañía de seguridad. ¿Eso implica retos adicionales? Yo siempre he trabajado en ambientes muy competitivos, ¿no? Es decir, yo venía de industrias muy competitivas, de muy alto performance,
y venía muy, muy retada, ¿no? Por los objetivos. Pero esto supuso un reto adicional, ¿no? Tú decías, es una industria muy masculina. Primero que te crean. ¿Qué hace una mujer en esta industria? Y aparte, ¿qué hace metida como directora general una persona que no tiene ni idea de la seguridad? Te desafías, ¿no? Como profesional y como líder, porque esto va de demostrar que hay que tener humildad para aprender, hay que saber que estás metido en un negocio del cual tienes que aprender muy rápido, aparte, tienes que tener una adopción rápida de conocimiento. Cualquier persona te puede enseñar, ¿no? Entonces, la primera semana salí a campo con los vendedores, salí a campo con los técnicos, fui a instalar una alarma y yo decía, a ver, ¿qué es una alarma, no? Porque yo en mi casa no tenía alarma. Entonces empecé a entender todo este negocio desde sentados en el call center escuchando a un cliente porque se quejaba o porque nos llamaba, o entender una factura, cómo se facturaba este servicio, tenía unos impuestos distintos. Toda ese 360, toda esa ruta del cliente, entenderla fue primordial para mí. Y después entender nuestra propuesta de valor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos va a hacer diferentes en este mercado? Porque habían muchas empresas de alarmas, hay muchas en Colombia, y yo decía, bueno, ahora hay que diferenciarnos. Yo venía de una industria donde la diferencia era el contenido. Entonces tú tenías la liga inglesa de fútbol y eso ya te hacía vender. Ahora estoy en un negocio donde, ¿qué es lo que me va a hacer vender, no? ¿Qué es lo que me va a hacer crecer? Y empezar a generar esos diferenciales, entonces entender muy bien la cultura de la organización, adaptarse muy rápido a la propuesta de valor que te da la organización, ¿no? Entenderla muy bien y luego tener toda la humildad del mundo para sentarse y escuchar a cualquier persona en la organización que te pueda enseñar y rápidamente adaptarte, adoptar ese conocimiento y adaptarte a la organización. Yo creo que ese fue en gran parte un primer éxito, ¿no? Entender esto. Y no asustarte. Yo creo que al final todo cambio asusta. Da miedo, da temor. Es una industria súper masculina. Tenías que tener reuniones semana 4 y teníamos que reportar al consejero delegado. Bueno, pues pantalla azul. O sea, te tienes que enterar de todo, de los números, de la gente. Trata de enterarte de lo que más puedas, ¿no? Y yo creo que asumir el riesgo tiene un componente también que te va a dar miedo, pero lo hace desafiante y al final cómo convierte ese miedo un poco en la adrenalina de que esto hay que superarlo. Consejero delegado, que es la palabra que utilizan en España para lo que en Colombia tradicionalmente habíamos dicho gerente general o presidente de la compañía y que en inglés le dicen el CEO. Correcto. ¿Por qué consejero delegado? Bueno, nuestra organización es casa matriz en España. Prosegur es una compañía española. Tiene todo su consejo de dirección de los negocios en España, ¿no? Su base principal es España. Tenemos presencia en más de 25 países en el mundo. Tenemos 3 grandes líneas de negocio tradicionales que son cash, security y alarmas. Cash, security y alarmas. Cash es dinero. Transporte de valores, correcto. Transporte de valores. Los camiones. Los camiones aquellos que van hasta el banco. Correcto. Ese es los de las películas. Los de las películas. Sí. Transporte de valores, una línea de negocio muy tradicional, muy fuerte de la compañía. Vigilancia, ¿no? Que es security, que tiene ahora vigilancia, que tiene la parte de vigilancia humana, ¿no? Todo el componente humano, lo que llamamos los vigilantes. Nosotros en Colombia. Las personas que trabajan en vigilancia. Ese negocio se llama Security para nosotros y tiene un componente también tecnológico alto que lo hace la seguridad híbrida, donde el atributo tecnológico se provee para que las personas hagan mejor su trabajo, ¿no? Y Alarms, que es la compañía que yo lidero en Colombia, que es la línea de negocio, como te lo he venido diciendo, B2C, que vamos al hogar del cliente. Y pues somos muy profesionales en las líneas de negocio B2B, pero no por ello dejamos de serlo en las líneas de negocio B2C. Somos expertos en lo que hacemos, tenemos más de 40 años de historia Prosegur en el mundo, incursionando en negocios ya, como tú lo mencionabas, como Cypher, es otra línea de negocio que están haciendo. Ciberseguridad. Y muchos otros negocios como Avos y Back Office para entidades bancarias, seguros y demás. Las 3 líneas tradicionales seguimos siendo sólidas para la organización, pero somos muy inquietos en explorar nuevas líneas de negocio.
Hago doble clic sobre algo que su merced mencionó, que fue la seguridad híbrida. ¿Cómo es eso de híbrido? Híbrido como... Que se mezcla la tecnología con los seres humanos, ¿no? ¿Y Entonces, cómo pasa eso? ¿Es ¿cómo un pasa Robocop? eso? No. No es un Robocop, es nuestros vigilantes humanos que a través de tecnología les proveen herramientas para que su trabajo sea más efectivo, más eficiente, preventivo, ¿no? Security, pues acaba de lanzar los famosos centros operativos altamente tecnológicos en distintos lugares del mundo. En Colombia tienen uno. Y a través de tecnología, con IA, con videoanalítica, etcétera, proveen ciertos dispositivos en zonas donde tienen que vigilar, pero donde no se deja de tener el vigilante humano. ¿Por qué? Porque la persona es realmente el que actúa, ¿no? O sea, la tecnología en sí misma no puede actuar. La tecnología te provee datos y te provee soporte tecnológico para que tú tomes una decisión, ya sea desde una central o desde tu mismo vigilante en sitio, y puedas tomar decisiones más asertivas, más acertadas, ¿no? Y disminuir la cantidad de riesgo. Y esto, si lo ves desde el punto de vista de grandes corporaciones, es muy valioso, ¿no? Centros comerciales, grandes industrias que tienen entradas y salidas de vehículos, bueno, una cantidad de operativa. Pero luego, si lo quieres aterrizar a lo más básico, a la visión 1.0, es, ¿y eso cómo me afecta a mí en mi casa, por ejemplo? Que yo tengo mi hogar y cómo quiero que me vigile Prosegur. No me puede poner un vigilante en la puerta. Lo podríamos poner, pero tú no darías para pagar un servicio de vigilante personalizado. Bueno, entonces, si vivo en un conjunto de... seguramente tu conjunto tiene vigilante en el acceso, ¿no? Uh-huh. Pero luego de tu puerta de tu apartamento o de tu casa, ¿quién te cuida? Ahí es donde el negocio de Alarms aplica ya para esa visión 1.0. Ese hogar, esa persona, ese consumidor que tiene una necesidad de seguridad, pero que tenemos que hacérsela accesible. Y ahí es cuando aparecen las alarmas. Y las alarmas no como las veíamos hace 14 o 20 años, ¿no? Una sirena, algo que suena muy duro y de repente se enteraban tus vecinos que algo pasó. Las alarmas han evolucionado así como ha evolucionado la tecnología. Hoy tenemos paneles de segunda generación que lo que brindan son soluciones accesibles y a la palma de la mano. Y entonces, ¿cómo es? Pues todos tenemos un móvil, ¿no? Todos tenemos un smartphone y todo queremos que llegue aquí, al smartphone. Si cabe en el smartphone, cabe en nuestra vida, ¿no? Entonces, hoy las apps nos han facilitado a nosotros un montón de cosas y no es ajena a la seguridad. Hoy los nuevos paneles te permiten que tú tengas a través de una app el dominio de la seguridad de tu hogar. Se integraron las alarmas al video y ahora se integra a través de IA, algo que se llama el reconocimiento inteligente, que te ayuda incluso a tener una mejor calidad de vida. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Si es solamente para cuando yo me voy, cierro mi puerta y pongo una alarma. Pues las alarmas ya dejaron de ser eso. Las alarmas ahora hacen parte de un ecosistema de la vida del usuario, ¿no? Y yo me voy de casa y tengo una mascota, como nos pasa a muchos, tenemos nuestro perro, nuestro gato, etcétera. Decimos, pero queda solo todo el día hasta que vuelvo yo a las 5 de la tarde. Pues esa era una problemática del usuario y nosotros hemos desarrollado una tecnología que se llama Pet Ready, que es a través de los dispositivos de la misma alarma, generamos un perímetro seguro de tu casa, es decir, tú dejas armada tu alarma, pero tu mascota no queda encerrada en el baño, tu mascota queda libre por tu casa, porque te permite que la mascota se mueva libremente, el sistema de seguridad está armado perimetralmente, pero también te permite que no genere falsas alarmas o no se te dispare la alarma cuando el perro se sube al sofá o cuando va a la cocina y vuelve. Y aparte te permite interactuar, porque el video que tenemos hoy, que es un video IP integrado a las mismas alarmas, te permite incluso hablarle a tu perro. ¿Por qué? Porque tenemos sonido bidireccional, ¿no? Entonces, o sea, yo me puedo con una alarma de estas, ¿sí?, conectarme con la aplicación y ver al perro y saber. Y saludarlo.
mi perro se llama Popeta, entonces hola Popeta, ¿cómo te va? Y ella te mira y te busca y bueno. Pero si el seguridad dijo el nombre de la mascota, no se debía, ¿o sí? No, ella es famosa en el barrio, entonces yo no lo puedo usar de clave en ninguna parte. Bueno, descartado entonces, no es Popeta. Sí. Veo que parte importante de este trayecto en esos 8 años en Prosegur y posiblemente en los años anteriores en DirecTV son un poco como que diría como que estudió primero administración agropecuaria. Sí. Administración de empresas, uno diría, pues está en el mismo ámbito, sigue siendo una administración y luego llega a administrar servicios de un negocio que vende suscripciones y al final en las alarmas no estamos tan lejos. También es vender una suscripción, lo que ya no para ver televisión, sino para tener una vigilancia constante. Pero veo como el lugar común aprendizaje. No sé, no es como seguir en la universidad o seguir en el colegio, solo que cambiando de materias. Sí, yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? Poco personalmente la reflexión es, tú todos los días debes aprender algo, o sea, está buenísimo. Hoy incluso más, ¿no? Hoy ya te encuentras con temas como el ChatGPT, un montón de cosas que están a la palma de tu mano y tú dices, ¿esto cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me puede ayudar en mi vida diaria? ¿No? Tuve la experiencia de un viaje y yo decía, pues todo el mundo está haciendo itinerarios con ChatGPT, pues vamos a probar itinerario para 3 días en tal lugar con tantas personas, chicos o no chicos, ¿está? Y te arroja un listado perfecto de lo que podría alcanzar a hacer uno con 3 días, con 3 personas, en un lugar X, con ciertas condiciones. Entonces yo digo, todo es aprendizaje, Félix. Yo creo que incluso un negocio en el cual tú estás, tú decías hace 8 años, pero seguimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque hoy el consumidor, hoy el mercado no es el mismo de hace 8 años, no es el mismo de antes de pandemia, no es el mismo antes de la guerra, ¿no? Entonces, todos los días cambia el mundo y todos los días tienes que estar viendo, ¿no? Con esa visión del niño inquieto de ¿y ahora qué? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y cómo va a ser si esto pasa? ¿No? Y el juego de la probabilidad. Y es un tema de aprendizaje. O sea, si fuese tan fácil como graduarse en la universidad, salir y trabajar en automático, pues el mundo estaría muy mal porque no hubiéramos avanzado nunca. ¿no? Bueno, para algunas personas todavía sigue siendo así. Salir de la universidad no es necesariamente la tarea más fácil. Entonces, de alguna manera como que me estimula a pensar como sí, hay que seguir aprendiendo. También el lado opuesto de la misma moneda es como, ¿en serio todavía tengo que aprender más? Sí, es verdad. Así no te lo propongas, ¿no? Solo cambiar de estado civil de tu vida. O sea, estabas soltero, ahora te casas o vives con alguien. No tenías hijos, ahora tienes uno. No tenías mascota, ahora tienes una. Así la vida te va dando cosas que al final, porque la única forma de no aprender es quedarse inmóvil y apartado del mundo. Pero se suponía, al menos a mí me criaron con esa idea de que hay un tiempo para aprender. Después tendrás el tiempo para trabajar. Y después tendrás el tiempo para disfrutar. Pero vamos a ser generosos contigo y te vamos a dar adelantos de ese disfrute cada 6 meses en época escolar. Sí. Ya después en el trabajo, cada año. Tienes un rato para disfrutar. Y si le añades un hobby, pues entonces cada semana tienes un espacio para eso. ¿Cómo organizar la vida? Su merced, puntualmente, ¿cómo organiza su vida entre aprender, trabajar y tener tiempo libre? Eso hace parte también de esos retos cuando uno asume ciertas responsabilidades, ¿no? Crecer en las organizaciones supone un esfuerzo mayor. Y está el dilema de si los hombres y las mujeres es más fácil o menos fácil. Está probado que las mujeres tenemos una carga un poco adicional, ¿no? Y está probado porque tenemos hijos o porque tenemos padres. Y las mujeres generalmente somos las que nos hacemos cargo de,
¿no? De ese cuidado o de esa porción de cuidado. No está mal, porque al final yo como mujer tengo una responsabilidad en mi familia, con mis hijos, tengo mis hijos, pero también como profesional tengo una responsabilidad conmigo y con el desafío que yo acepte o que yo busco, ¿no? Y ese balance de vida entre lo profesional y lo personal te lo da a ti la certeza de que este desafío que estás viviendo, sea personal o sea profesional, es lo que a ti te gusta hacer. Es lo que al final te divierte hacer. Entonces tú decías, pero cada 8 días me divierto. Pues yo me divierto todos los días. Me divierto con mi equipo, me divierto viendo hasta los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas que se presentan normalmente en una organización son oportunidades enormes de resolver algo que alguien no ha resuelto y que nos pone a pensar de formas distintas y salir adelante con un plan, ¿no? Los hijos te enseñan todos los días, crecen todos los días, te hacen preguntas todos los días, te cuestionas todos los días. Oye, yo lo estoy haciendo bien o mal o tal. No le quites tiempo a lo importante, y cuando uno se rodea de buenos equipos, tiene tiempo para gestionar su vida, que es muy importante. No es lo mismo tener un equipo un día entero, 8 horas sentado en una reunión, que ponerte un desafío y decir, vamos a dedicar 1 hora 30 a resolver este problema. Todos los que estamos acá, ¿por qué estamos citados? Porque tenemos una capacidad, una habilidad o algo para aportarle, y le liberas 7. Si tú vives en el mundo ortodoxo, donde pues todavía no estoy de acuerdo con eso, tienes que venir acá, te tengo que ver sentado al frente mío para resolver el problema, pues tal vez le estás pidiendo más al cuerpo, ¿no? Que hoy en día puedes hacerlo mucho más simple. ¿Cómo funciona eso en esta compañía? ¿Cómo, después de la pandemia, regresaron todos al puesto de trabajo? No, Prosegur, yo creo que fuimos una organización que aprendimos a trabajar en medio de la pandemia de una forma absolutamente distinta, ¿no? Éramos una compañía tradicional de estar todos los días en oficina, de vernos todos los días, de todo es presencial. Y durante pandemia entendimos que no era tan necesario estar todo el tiempo, porque también entendimos que hay un valor en encontrarse con las personas y hay un enriquecimiento de compartir presencialmente con las personas. Nosotros tenemos trabajo híbrido, es decir, hay días en casa, hay días en las oficinas, pero también generamos espacios de colaboración, sean virtuales o sean presenciales, donde retamos mucho a la gente en equipos de trabajo que no sean sus equipos. Si tú tienes un problema y eres de un equipo o de un área, pues las metodologías ágiles hacen que tú puedas invitar a 2 o 3 de otras áreas a que conozcan tu problema y cómo desde la visión de otro aportan a la solución de tu problema, ¿no? O resolvemos este tema. Entonces yo creo que eso también nos dio una cultura de equipo. Y hoy yo puedo ser líder de un proceso o de un proyecto o de resolver un problema, pero mañana soy contribuidor en la solución o colaborador. No necesariamente por mi cargo soy una persona que tenga que estar siempre liderando. No. A veces solo voy a escuchar y a tomar notas. Soy el secretario. No pasa nada. Porque si es mi rol en ese momento, en ese proyecto, lo asumo. Suena genial. Sí, es bastante interesante lo que hemos logrado. Ahora, también implica el reto de la organización, de poner cada pieza en su lugar, de armar el gran rompecabezas, el puzzle, dicen en España, sí. Y de repente aparece algo que lo rompe los esquemas, nos pasó con la pandemia, y luego ocurre que volvemos de la pandemia, hay que tomar de nuevo la decisión, y ahora qué hacemos, ahora que se puede volver, y luego estamos en el momento en el que grabamos esto en 2024, cuando todo el mundo dice como llega la inteligencia artificial y van a perderse puestos de trabajo, va a cambiar la forma en la que nos relacionamos con la vida, con las personas. Ahí es donde está el reto, o hay de repente algún otro reto diferente que tengamos. No, yo creo que la adopción de la tecnología es muy importante, ¿no? Y es cómo lo asumes tú como organización. Nosotros estamos trabajando, de hecho,
en España pues ya se firmó el acuerdo pues para toda la Unión Europea, ¿no? De el código de ética de la IA, de cómo gestionar la IA de una manera ética para las organizaciones. Y pues obviamente esto tiene un despliegue para nosotros casi que global porque nuestra compañía se adhiere a esto, ¿no? Y es importante entender que la tecnología no es un enemigo, ¿no? No es un enemigo. Y eso va de la cultura de las personas. Nosotros tenemos call centers, por ejemplo. Y tú sabes la magnitud de un call center, o sea, atienden llamados todo el tiempo, resolviendo dudas de los clientes, atendiendo solicitudes, etcétera. Pero también hemos abierto canales alternativos porque no todo el mundo quiere llamar a un call center, ¿no? Entonces empezamos a entender que había una porción de los clientes que, ven, a mí me funciona más el chat. O sea, yo quiero que me atiendan por WhatsApp y no hablo con nadie, para mí está fantástico. Y entonces empiezas a entender que también ese mundo afuera empieza a demandar cosas que tal vez o tú no tienes todavía desarrolladas o no te has puesto a pensar que las tenías que desarrollar, ¿no? Entonces la tecnología nos reta y nos desafía, pero en la medida en que la tecnología evolucione, el mundo también va a evolucionar. Y el consumo evoluciona y las personas son diferentes. Lo veíamos en la pandemia, las compras por internet, o sea, por 10 crecieron increíblemente, algo que uno decía, esto nunca va a pasar, que tú compres por internet, no lo sé, cualquier cosa, el mercado, eso nunca iba a pasar, ¿no? O sea, mi mamá era una señora, los zapatos te los tienes que medir. Y resultamos vendiendo alarmas vía telefónica. Y era algo que decían, no puede ser, es que la alarma me tienen que venir a ver aquí cómo vivo y no. Y era un paradigma, porque resulta que la tecnología te permite que tú con una serie de preguntas claves, luego si hacíamos una videollamada con el cliente y luego le recomendábamos un uso y le lográbamos hacer una venta de un sistema de seguridad sin haber ido a su casa, ¿no? Pero una vez hecha la compra sí tenía que venir alguien. El técnico iba y te la instalaba, ¿no? Que nosotros instalamos nuestras propias alarmas. Y el técnico ya tenía un mapa armado de la instalación y hacía, claro, ya tenía un conocimiento previo y hacía una verificación ya en sitio que te permitía instalar idóneamente la alarma. Entonces, yo creo que la tecnología al final es un aliado importante y a la gente hay que prepararla para eso. Y cuando hablo a la gente es a toda tu organización, a todos los niveles, ¿no? Nosotros hemos adoptado a través de la tecnología unas mejoras increíbles, que hemos invertido ese recurso en darle mejor calidad de servicio a nuestros clientes, una reacción más rápida, no desgastarnos en temas que pueden ser falsas alarmas, ¿no? Que es muy común en las alarmas y era que se disparaba la alarma porque el perro se movía, se disparaba la alarma porque el calor de la ventana hacía que el sensor fuera más sensible. Y esto ha evolucionado a niveles donde ya hay una cantidad de actividades que generan las alarmas que ni siquiera el usuario se entera, sino que llegan a una central. Los datos que generan esas alarmas se automatizan de una forma para que no le fastidiemos la vida a nuestro cliente final llamándole cada 5 minutos por si la alarma, que era la historia de las alarmas, por si la alarma se te disparaba. No, ya no lo fastidiamos. Todo esto lo gestionamos nosotros y nos dedicamos a que vea sus cámaras, a que interactúe con ella, a que la personalice, porque nuestras alarmas ya permiten que a través del app, de acuerdo a tus hábitos de uso, personalices tu alarma y te des la ventaja de, mira, yo quiero llegar y no quiero ponerme a desarmar la alarma o a el código si se me olvida o el tag o sacar el celular y desarmarla. Quiero que a las 7 de la noche cuando yo llegue esté desarmada. Entonces la programas para que se te desarme a las 6:55. Entonces cuando tú metes tu llave, ya la alarma hace 5 minutos se desarmó. Entonces ya no. ¿Y eso no da una ventana de riesgo? No, porque tú eres el dueño de ese parámetro. Tú como usuario final conoces tus hábitos de uso, pero también lo puedes corregir. Es decir, te llega una notificación donde dices, se va a desarmar tu alarma y tú le puedes decir, no quiero porque estoy demorado en un trancón, o no quiero porque me fui de visita con un amigo, no quiero. Y sigue armada. Entonces, son beneficios de la tecnología que hacen que tu vida sea más fácil, más simple, ¿no? Y más segura.
Suena genial, suena una corrección de la historia, ¿no? Como que vamos inventándonos la vida, ¿no?, como sociedad, y alguien dice, mira, tenemos un problema, hay robos. Ok, tenemos una solución. Vamos a poner alarmas para impedir los robos. Y luego dice, sí, pero es que ahora que tengo alarma, entonces ya mi vida no es tan fácil como era antes cuando tenía el riesgo. ¿Cómo puedo tener la seguridad, no sin el riesgo, pero también con las comodidades que tenía antes? Correcto. Quizás estamos en un eterno ciclo de corregir errores, pero eso significaría que siempre hay algo que podemos hacer mejor. Por desarrollar, correcto. Nuevas opciones, nuevas funciones, identificar qué está mal para poder saber cuál es nuestro siguiente paso. Correcto. Y así surgen nuevos productos. Nosotros, por ejemplo, entendimos que la alarma, uno de los grandes riesgos de la gente estaba afuera, ¿no? Empezamos a escuchar a nuestros clientes y decían, bueno, todo está bien mientras esté en casa. Todo está bien mientras me voy de casa y armo. Pero luego de que yo salgo de mi casa, ¿qué me cuida? ¿A mí? A mí como persona. No. Entonces, a mi casa, sino a mí como persona. Y desarrollamos un servicio que se llama Contigo. Y Contigo va en tu móvil, hace parte de tu servicio de alarma. Tú tomas la alarma con nosotros y hace parte del servicio de alarma. Y es un asistente de seguridad virtual. ¿Cómo funciona? Yo tengo un desplazamiento de mi casa a mi trabajo todos los días me voy a inventar 40 minutos, ¿vale? En lo que me vaya son 40 minutos. Quiero estar tranquila de que en los 40 minutos llegué. ¿Qué pasa si yo no llego a mi trabajo? ¿Cuándo se iba a enterar o mi esposo, o mi papá, o mi mamá, o mi hermano de que yo no llegué al trabajo porque pudo haberme pasado algo en el trayecto, ¿no? Este sistema lo que hace es que tú le programas algo que se llama cuenta atrás y te doy 40 minutos para llegar. Si en 40 minutos tú no me has desarmado desde tu móvil, yo Prosegur, empiezo a hacer un testeo de qué ha pasado y yo te llamo a tu celular. Si tú no me contestas, llamo a tus contactos que tú me dijiste que llamara. Entonces llamo de pronto a tu hermano y le aviso, oye, Félix no ha llegado al trabajo. Ha activado el Contigo, le llamamos y no nos hemos podido comunicar. Y si tú le has habilitado los derechos de cámara a tu usuario de Contigo, la cámara de tu móvil se enciende y empieza a ver una transmisión de las imágenes de tu móvil a nuestra central de monitoreo. Eso nos puede decir o que te pasó algo, o que te robaron, o algo pasó, ¿no? Y hacemos un despliegue de información a la policía. Esto es casi que tener un guarda personal, un ángel de la guarda, ¿no? Entonces, te cuidamos fuera de casa. Esto funciona mucho con los chicos, por ejemplo, ahora los chicos que vienen en la ruta o a veces que salen con los amigos, no sé qué. Entonces, quiero que me llames y me avises cuando llegues donde tu amiga. Pues ninguno te llama, ¿no? Entonces le pones mejor la cuenta atrás y le dices, pues sé que te va a salir el celular. Oye, mamá, ya llegué o apago esto, mi mamá me empieza a llamar, ¿no? Es ahí donde nacen los nuevos productos y los nuevos servicios. Cuando empezamos a entender que la gente tiene una necesidad y cómo desarrollamos y utilizamos la tecnología para cubrir esa necesidad. Hoy es una realidad. Contigo es un servicio muy valorado por nuestros clientes, ¿no? Y también tiene un botón de pánico. Es decir, que si tú estás en una situación de riesgo, sacas tu móvil y le oprimes el botón de pánico y automáticamente se desarrolla todo con nuestra central. Entonces, es un servicio muy, muy bueno y se desarrolló a través de escuchar a esos clientes que decían, ¿y ahora cómo hago para...? ¿No? Porque el cliente siempre quiere algo más. Como un caso de innovación muy interesante. Es muy interesante. Y al mismo tiempo me activó, no sé, en esta temporada he estado, por ejemplo, viendo películas viejas de La Pantera Rosa, del inspector Clouseau. Y caigo en cuenta como, espera, hemos estructurado la vida con el paradigma de está el bien y está el mal, los buenos y los malos. La sûreté, la seguridad francesa, en donde trabajaba el inspector Clouseau,
y los ladrones de joyas, lo que fuese en cada una de las películas, pero también se construye así nuestro imaginario cuando de niños recurrimos al juego de policías y ladrones. Uh-huh. El movimiento de una compañía de seguridad siempre está vinculado al movimiento de los criminales, acción y reacción, o puede convertirse en algo, no sé, puede cambiarse el liderazgo y estar un paso adelante en la seguridad. Yo creo que hoy en día la seguridad va muy de innovación. Y es cómo salimos adelante del ladrón de joyas, ¿no? Entonces, pensemos en situaciones reales que la gente vive y en dónde podrían estar los grandes riesgos, ¿no? Entonces, situaciones como el reconocimiento inteligente, cómo se desarrolló en nuestras alarmas. Era uno de los temores. Vamos a hablar de las más comunes hoy, ¿no? Hijos y mascotas. Eso es igual. Hoy en día es hablar. Algunos tienen hijos niños, otros tienen hijos mascota o perros. Y era una necesidad. La gente decía, es que se quedan en casa con una persona, con una empleada o con un cuidador que no necesariamente fuese su familia, ¿no? Y hay un temor de las madres de dejar a sus hijos solos, y hay un temor de las personas que tienen mascota de dejarlos con extraños, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolló para nosotros este reconocimiento inteligente? Desarrollamos a través de aplicaciones de IA, ¿no? Que se alimentaban videos cortos, y empezamos a entender que uno de los factores críticos era el sonido. El ladrido del perro, el llanto del niño o una ruptura de un cristal son elementos que son alarmantes para una madre o para una persona cualquiera, como se llame, ¿no? Entonces, jóvenes hoy que tienen sus mascotas, que hay muchísimos, salen de casa y decían, yo no sé si ladra todo el día o no. Pues resulta que el pobre perro duraba 2 horas ladrando detrás de la puerta cuando el dueño se iba. Este reconocimiento inteligente lo que hace es detectar esos sonidos y traerte a tu pantalla del móvil una alerta. Te da una notificación. ¿Está ladrando un perro? ¿Está llorando un niño? ¿O ha sonado la ruptura de un cristal? ¿Que pudo haber sido la empleada que rompió el florero o que te rompieron una ventana para entrar a tu casa, ¿no? O que hubo un accidente porque hay un adulto mayor en casa, mi papá, mi mamá, y se le rompió un vaso o alguna cosa, ¿no? Entonces, son casos de riesgo. Y así se desarrollaron productos como reconocimiento inteligente. Hoy lo tenemos en Colombia. Yo me imaginaba que el reconocimiento inteligente se parecía al reconocimiento facial. Facial, no. Y no solamente es facial, es auditivo. Entonces, a través de nuestros sistemas, de nuestros dispositivos de video, ¿vale? De video IP, tienen esta posibilidad de habilitarle el servicio de reconocimiento inteligente y te notifican. Sobre todo para niños y mascotas es muy, muy importante. Y en el caso de adultos mayores, el tema de rupturas o caídas, que es un tema crítico para nuestros padres, pues también se convirtió en un add-on para nuestra alarma y es calidad de vida para sus usuarios. Estaba pensando en algo que dijo mi hija hace unos días, pensando en, por ejemplo, cámaras de seguridad. Uh-huh. Dijo, con la cámara de seguridad puedes saber quién lo hizo, pero no puedes evitar que lo haga. Uh-huh. ¿Eso podría tener solución próximamente? Bueno, la solución está. Hoy, por ejemplo, nuestros sistemas de seguridad de alarma que están asociados a video IP, que es nuestra solución de video, permiten que el video, vamos a suponer que tú te fuiste de casa, armaste tu alarma y tenías tu cámara de video que está integrada en todo tu sistema. Si el video detecta movimiento o detecta algún tema anormal, ¿no? Que sobre todo es movimiento, y tu sistema está armado, desde las centrales de monitoreo nos genera una alarma. ¿Por qué? Porque el sistema está armado y el que está detectando el movimiento es la cámara. Puede ser una ventana abierta y la cortina o la persiana se está moviendo. Eso lo detecta el video. Sí es posible que el video alerte inicialmente al usuario de lo que puede pasar.
Pero ¿qué hacía el usuario? Tenía las cámaras aparte de la alarma y en realidad pues esto desconectado no funciona. Es lo que tu hija de pronto te hacía la reflexión, ¿no? Y vemos mucho estos casos. Me he instalado cámaras, pero ¿tiene alarma? No tengo alarma. Entonces va a ver lo que pasó, pero no va a haber una reacción previa. Entonces, cuando tenemos la cámara asociada al sistema de seguridad, acá sí hay un respaldo y es nuestra central de monitoreo y la reacción que generamos en el instante en que verificamos que es una situación de riesgo. Y eso se puede hacer. Detectar un posible riesgo. Un posible nivel de riesgo y actuar. Y actuar en prevención. En prevención. De eso que se... Y eso puede ser un riesgo de seguridad o puede ser un riesgo de... Hemos tenido casos de conato de incendio, hemos tenido casos de emergencia médica. Entonces, nuestra central orienta automáticamente qué tipo de reacción necesita ese usuario. O necesita nuestro supervisor motorizado en sitio y avisar a la policía inmediatamente porque estamos detectando un intento de intrusión. O necesita una asistencia médica porque hay un adulto mayor en riesgo o hay un niño o hay una situación de riesgo importante, o necesitamos a bomberos porque es que se quedó encendida la estufa y empezó a prender fuego la cocina. Entonces, ese tipo de cosas son las que podemos reaccionar. Pero tú, si no estás conectado a un monitoreo de una organización sólida, pues no vas a tener esto, no tienes la reacción detrás, que es lo que nosotros, hay un valor agregado en la reacción, ¿no? ¿Serie preferida? The Good Doctor. ¿Película preferida? Ay, yo soy una sentimental. Titanic me la he visto 800 veces. ¿Comida preferida? Las pastas. ¿Todas? Todas, cortas, largas, con salsas, sin salsas, de todas. La comida que no comería jamás por ninguna razón del mundo. Bueno, yo no digo que nunca, pero yo creo que un ratón nunca me lo comería en China, pero dicen que los cuis son ratones, pero no es verdad. He comido. Y las cucarachas creo que no sería capaz. Aunque se las comen también en Asia y algunas tribus indígenas, yo no me las comería. ¿Qué ocurría en su vida más fácil de lo que se había imaginado? Más fácil de lo que me había imaginado. Pues yo creo que evolucionar, ¿no? Crecer. ¿Fue más fácil? Fue más fácil de lo que me había pensado. Porque hubo un momento en la vida en que tú estás en la etapa de aprender, de ir a la U, de hacer tu especialización, de no sé qué, como en un afán genuino de quiero crecer, ¿no? Pero luego, cuando hay un punto de quiebre donde dice, solo hay que ser uno genuinamente y dar lo mejor de uno, ahí ya se me hizo todo más fácil. Todo se me hizo más fácil. ¿Y qué salió más difícil? Yo creo que ser madre. Creí que lo iba a ser más fácil, pero ha sido difícil. No creas, ha sido difícil. Es un reto. ¿Una oportunidad de revancha o de reivindicación que esté pendiente? Bueno, yo creo que a veces uno hace cosas inconscientemente, ¿no? Cuando trabaja con tantas personas, a veces puede ser uno obstinado, terco, o tener otros comportamientos que incluso puedan tomarse como personales con la gente y no te des cuenta, ¿no? Entonces yo creo que sí tendría la oportunidad de preguntarle a toda la gente con la que he podido trabajar, cruzarme en la vida, si en algún momento se sintió atacada o herida de algún modo, tener ese feedback me gustaría mucho. El mejor regalo para dar. Feedback. ¿Y para recibir? Lo mismo. Yo creo que la gente... ¿Otro? Bueno, yo creo que de recibir la honestidad de la gente es importantísimo. Lo valoro mucho. Sea bueno o malo, lo que te tengan que decir, te están dando un regalo de verdad.